Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros y iniciemos la sesión del día de hoy. Y muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a retomar nuestro tema que empezamos a ver el día de ayer, que es el de eh, leyes de Kirchhoff. Prácticamente el último que vamos a tocar en este curso, salvo algunos otros que vamos a ver de pasada, solamente las exposiciones que nos hacen sus compañeros. Pero ya el último tema práctico es de las leyes de Kirchhoff. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien quiere compartirnos algo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Gracias, Vanessa. Entonces, si no hay dudas, preguntas o comentarios, muchachos, vamos a continuar. Voy a compartir la presentación que estábamos realizando el día de ayer. El día de ayer ya nos introdujeron sus compañeros con sus exposiciones al tema de las leyes de Kirchhoff. Vamos a retomar esa parte para ir armando poco a poco lo que necesitamos saber para poder resolver circuitos eléctricos por medio de estas leyes de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí, muchachos, esta presentación que empezamos a ver el día de ayer y con las exposiciones que nos hicieron los compañeros el día de ayer, estábamos empezando a definir pues algunos conceptos que son interesantes e importante identificar cuando vamos a resolver circuitos por medio de de estas leyes de Kirchhoff. Entonces, estábamos analizando estas imágenes que teníamos aquí en esta primera presentación y veíamos que identificamos aquí con este color morado en la imagen del centro arriba un nodo, porque veíamos que en este nodo confluyen 4 líneas o 4 trayectorias o 4 ramas. Vamos a ver más adelante que estos también se llaman ramas. Y todas confluyen en este punto. Cuando tenemos eso, de hecho cuando tenemos 3 o más ramas, entonces que confluyen en ese punto, entonces podemos hablar de un nodo. Mientras no sean más de 3, o sea, no sean al menos 3, entonces no podemos hablar de un nodo. Por ejemplo, los puntos que tenemos marcados en la imagen de la izquierda, en este circuito, estos puntos A, B, C y D, no son nodos porque no tienen más que digamos, dos trayectorias o 2 líneas que llegan a ese punto.
Entonces, eso no es un nodo. Para que sea un nodo, necesita que tener al menos tres ramas, tres líneas, tres trayectorias que lleguen a ese punto, como en el caso que tenemos al centro, tenemos ahí 4. Entonces, esa es la forma en que podemos distinguir e identificar lo que es un nodo. Veíamos que aquí en la imagen de abajo a la izquierda ya tiene efectivamente simbolizados dos nodos marcados ahí. Los marcamos en color morado. ¿Nos quieres decir algo, Diego? ¿O puedes silenciar tu micrófono? ¿Nos puedes hacer el favor de silenciar tu micrófono, Diego? Gracias. Entonces tenemos estos dos puntos que ya están identificados como nodos, el nodo 1 y el nodo 2, y veíamos que podíamos identificar otros dos nodos en la parte inferior de esa misma rama, en donde también confluyen tres líneas o tres trayectorias. Entonces identificamos un nodo 3 y un nodo 4. Y estábamos en ese punto que después de identificar los nodos, todos los nodos de este circuito, ya no hay más, porque ya no hay ningún otro punto del circuito en donde confluyan tres. Bueno, aquí tal vez tendríamos un nodo adicional, pero generalmente no está, no existe en los circuitos. Este es digamos, una conexión que llamamos de tierra, que esto normalmente no aparece en los circuitos, pero bueno, podría ser otro nodo. Y estábamos viendo que estas cosas que encerramos en líneas punteadas se llaman ramas, y las ramas siempre están ubicadas entre dos nodos. Por ejemplo, esta primera rama de la izquierda está ubicada entre el nodo 1 y el nodo 3. Esta rama de la derecha está ubicada entre el nodo 1, pero entre el nodo 2 y el nodo 4. Y entonces siempre que tengamos una trayectoria entre dos nodos, vamos a tener una rama del circuito. Y entonces aquí tenemos, en este circuito tenemos todavía más ramas. ¿Alguien me puede decir? Ya identificamos dos ramas. ¿Cuántas ramas más podemos visualizar aquí en este circuito del que estamos platicando en la imagen de abajo a la izquierda? ¿Alguien puede contabilizar y decirme cuántas ramas tiene ese circuito adicionales a las que ya identificamos? Tiene otra más, ¿no? Hasta atrás. Nada más una más. Bueno, ya dice Rodrigo que tiene una más. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Cuántas ramas más hay ahí? Ya nos dijo Rodrigo la suya. ¿Alguien más? ¿Cuántas visualizan? Recuerden que siempre una rama es una trayectoria entre dos nodos. Es la de 1 a 3 y 2 a 4. ¿Por dónde? ¿Por qué lado? Los escucho, muchachos, díganme. ¿Va desde la izquierda? Desde la izquierda, ¿de dónde a dónde? Hasta la otra punta, ¿no? Ajá, pero referencias para poderme ubicar. ¿De dónde a dónde? Tenemos aquí marcados nodos. Vamos a hablar de nodos. ¿De dónde, de qué nodo a qué nodo y hacia dónde? Del 1 al 2, ¿no? Del nodo 1 al nodo 2. Ok, aquí tendríamos otra rama efectivamente aquí. Esto, si encerramos estos dos nodos, aquí tendríamos, esta sería otra rama. Muy bien. ¿Alguna otra? Del 3 ¿Podría al ser la del 3 al 4? 3 al 4 también tendríamos aquí otra rama. Muy bien.
Aquí tendríamos otra rama. ¿Alguna otra? ¿Podría ser del nodo 3 a donde está conectada la Tierra? Propiamente sería hasta el nodo, del nodo 3 hasta el nodo 1. Todo completo. O sea, la rama sería completa desde este nodo hasta el otro nodo. Porque bueno, este nodo decía que ahorita está ahí puesto, pero normalmente no va a existir. Pero si tomamos en cuenta el nodo 1 que ya está arriba, esta es otra rama. Tenemos una rama más. Desde el nodo 4 al nodo 2 por las resistencias 6 y 5. Así es, por este lado, del nodo 4 al nodo 2, por la resistencia 6 y 5, tenemos otra rama. Entonces, si se dan cuenta, siempre que podemos encontrar una trayectoria entre dos nodos, ahí tenemos una rama. Y la característica de estos nodos es que, pues en estas ramas solamente hay una posibilidad de que circule la corriente o solamente puede circular una corriente. En este caso, estas flechitas azules están simbolizando corrientes que están pasando por estas ramas. Aquí esta flechita que está sobre la resistencia 1, pues es la corriente de esta rama que tenemos del lado izquierdo en amarillo. Esta corriente viene desde el nodo 3 y recorre todo esto hasta el nodo 1. Por ejemplo, del lado derecho, esta corriente simbolizada con esta tecla que estoy encerrando ahorita, arriba de la resistencia 5, pues esa corriente viene desde el nodo 4 hasta esta resistencia 5, porque no hay otra posibilidad de que pase otra corriente por ahí que más que esta que está simbolizada aquí. Y así sucesivamente, esta corriente, por ejemplo, de la resistencia 4 que va del nodo 2 al nodo 4, solamente circula exactamente entre esos dos nodos, entre el nodo 2 y el nodo 4. Esta corriente 3, bueno, esta corriente de la resistencia 3, pues solamente está entre estos dos nodos, entre el nodo 2 y el nodo 1. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la característica de estas ramas. Siempre abarcan una trayectoria que está entre dos nodos y en ellas solamente hay una posibilidad para que la corriente circule. Un solo camino, una sola dirección. Bueno, entonces aquí ya tenemos identificados, muchachos, lo que son nodos y ramas, pero también nos hablan el día de ayer de otra parte del circuito que se llaman las mallas. Y las mallas se dice que son trayectorias cerradas, o sea, son trayectorias cerradas que podemos formar dentro de un circuito. Por ejemplo, este circuito de arriba nos va a servir para ejemplificar lo que es una malla. Si yo empiezo a recorrer desde el punto A este circuito y recorro todos los elementos en esta trayectoria, finalmente voy a formar una trayectoria cerrada. Voy a regresar al punto donde regresé, donde inicié el recorrido, y entonces cuando tengo esto, una trayectoria cerrada en donde no se interfiere ningún otro elemento, entonces tengo una malla. Este circuito que tiene aquí, que tengo arriba, tiene una malla. Está formada por una sola malla. Y la pregunta es, ¿cuántas mallas tiene el circuito que tenemos ahí abajo? ¿Cuántas mallas pueden identificar? Tendrá 3. 3 mallas. Tendrá esta primer malla. Y normalmente las mallas las vamos a simbolizar con letras romanas, con números romanos, perdón. Esta sería la primera malla, esta sería la segunda malla, esta sería la tercera malla. Ahí podemos encontrar 3 trayectorias cerradas, en donde podemos recorrer desde un nodo hasta ese mismo nodo y englobar todos los elementos de esa trayectoria. Entonces, ahí tenemos este circuito que tenemos aquí marcado, pues tiene 4 nodos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas y además tiene 3 mallas. Y bueno, esto solamente es para ir identificando esos elementos porque nos van a servir cuando hablemos de las leyes de Kirchhoff y su aplicación en la resolución de circuitos. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a lo que son los nodos, las mallas y las ramas?
Profe, ninguna. ¿No? No, está claro. Bien, entonces vamos a retomarlo en la siguiente lámina. Aquí tenemos otro circuito, aunque aquí las resistencias están simbolizadas como un cuadrito, es otra forma de simbolizarlas. Vamos a ponerles aquí su símbolo que estamos acostumbrados, aunque también es válido representarlos como están ahí. Pero bueno, para no olvidar que son resistores, vamos a ponerle aquí su símbolo. Ya está. Tengo 3 resistores. Ah, no, aquí tengo otro. Con su propia denominación. Este de arriba es el resistor 1. Están aquí medio. Una resistencia 1. Tengo aquí una resistencia 2. Una resistencia 3. Una resistencia 4. La pregunta, muchachos, ¿qué pueden observar ustedes algo característico en este circuito a diferencia de lo que hemos tenido o lo que hemos visto antes? ¿Alguien me puede decir qué observa de particular en este circuito? Tiene 2 fuentes de alimentación. Tiene 2 fuentes de alimentación, efectivamente. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales necesitamos, para resolver este circuito, aplicar las leyes de Kirchhoff, porque ya no podemos aplicar directamente la ley de Ohm, ni las herramientas que hemos visto antes para resolver circuitos, porque esas herramientas están solamente para circuitos en los que hay una sola fuente. Y en este caso ya tenemos 2 fuentes que están interactuando. Pues esa es una de las principales razones. Ya son circuitos más complejos en el sentido de que tienen más de una fuente o tienen una disposición que no es posible reducir de manera fácil con las herramientas que hasta hoy habíamos utilizado para reducir resistores en serie o en paralelo. Básicamente por esa razón de la existencia de 2 fuentes. Lo que tenemos entonces aquí son 2 fuentes de fuerza electromotriz. Voy a marcarla aquí. Tenemos una fuente de fuerza electromotriz 1. Aquí no se alcanza a ver casi, pero es una E1 aquí. Y tenemos una fuente de fuerza electromotriz 2. Y bueno, ya tenemos eso. Lo que sigue entonces, tenemos un tipo de circuito de este tipo, tiene 2 fuentes, tiene 4 resistores. Y lo que sigue es que en estos circuitos, de acuerdo a lo que vimos antes, tenemos que identificar los nodos que haya en estos circuitos. Y la pregunta es ahora, ¿cuántos nodos tenemos aquí en este circuito? ¿Cuántos pueden identificar? ¿Cuántos pueden visualizar? ¿Cuántos nodos? 2. 2, muy bien. ¿Cuáles serían? El punto C El C y y el el D. punto D. El punto C y el punto D. ¿Y el punto A y el punto B? También son nodos. Parecerían nodos, pero no son. ¿Cuál es la característica de un nodo? ¿Se acuerdan? Debe haber Que tenga 3. las 3 entradas. ¿No? Ajá, deben de confluir 3 ramas o 3 líneas. Y en el nodo A y B, digo, en el punto que está marcado ahí como A y B, no ocurre. Solamente hay 2 líneas. Entonces, nada más esos son puntos de conexión, pero no son nodos. Para que haya nodos, para que sean nodos, tienen que estar como estos, al menos 3 conexiones en ese punto. Entonces, estos no son nodos, por lo tanto, nos vamos a desaparecer, no nos vamos a desaparecer, simplemente vamos a quitar la letra para que no nos hagan ruido. Vamos a dejar ahí como, y como no los puedo borrar, los dejo ahí. A ver si tengo blanco aquí. No, no tengo blanco. No sé si tengo blanco. A ver si me deja ponerlo.
porque no pinta el blanco. Voy a tener que dejar el negro. Entonces estos los vamos a tachar. Estos no son nodos. Pero también vamos a tachar estos porque aquí vamos a cambiarle de nombre. Porque los nodos se acostumbran a nombrar precisamente con letras mayúsculas empezando desde la A. Y entonces estos nodos pues los vamos a denominar, al primer nodo le vamos a llamar el nodo A y al segundo nodo le vamos a llamar el nodo B. Eso es indistinto, podemos llamar al de arriba el nodo A y al de abajo el nodo B, o el de arriba el nodo B y el de abajo el nodo A sin problema. Lo importante es que tengan una designación. Es el nodo A y este es el nodo B. Y entonces ya tenemos identificados nuestros dos nodos, nuestros dos nodos ya. Y luego la pregunta es, ¿cuántas ramas tiene este circuito? ¿Cuántas ramas? ¿Me puede decir? ¿Cuántas me dijeron? ¿Tres? 3. Ok, muy bien. ¿Cuáles serían? Una a la vez. De A a B por R2. De A a B por R2, aquí tendríamos una. La voy a marcar, aunque después la voy a borrar para que no nos estorbe esta designación, pero para identificarla ahorita. Tenemos aquí una rama de R1, de A a B por R2, muy bien. ¿Cuál otra? Por R3 y R4. Por R3 Igual de A a B. igual de A a B. Ok, por acá tendríamos otra segunda rama. ¿Y podría ser también la de R1, profe? Ajá, A por R1 hacia B. así es. De A a B por R1 también sería otra rama. Y aquí tenemos tres ramas. Recuerden que una rama es una trayectoria entre dos nodos. Y efectivamente son todas las que habría. Bueno, aquí a lo mejor podríamos decir que hay una por encima que rodea todo, pero no es, eso ya no sería porque esa ya quedaría en medio este elemento que está entre A y B. Entonces no debe de haber ningún elemento aquí que interfiera. Entonces, efectivamente, son estas tres ramas las únicas que están en este circuito. Y lo importante de estas ramas es recordar que en una rama solamente circula una corriente. Por ejemplo, aquí tenemos marcada una corriente 1. Lo voy a remarcar en color rojo. Esta corriente 1 nos dice este diagrama que tiene esta dirección. Y esta corriente 1, pues como pasa por aquí y como está en la misma rama, pues esta corriente viene propiamente desde aquí, desde el nodo B. Esta corriente 1 es la única que pasa por ahí porque no hay otra posibilidad, no hay otra trayectoria, ni hay otra corriente que pueda pasar por aquí, sino la 1, porque esta es una misma rama. Entonces eso es importante que lo visualicemos. ¿Desde dónde se genera y desde dónde pasa esta corriente 1? Propiamente aparece desde aquí, desde el nodo B. Aunque acá nada más la tenemos simbolizada aquí arriba, propiamente es esta corriente que está desde aquí, saliendo desde el nodo B, en dirección hacia la izquierda y luego sube hacia arriba, válgame la redundancia, y luego da la vuelta a la derecha y aquí está representada como la corriente 1. De igual manera, la corriente 2 que está aquí simbolizada, que va del nodo A al nodo B, pues es la misma que está desde aquí. También sale del nodo B y va en dirección vertical hacia arriba, hacia el nodo A. Porque del nodo B al nodo A hay una rama y no hay otra posibilidad de que algo más esté circulando por ahí, más que esta corriente, en este caso es la corriente 2. Y de igual manera aquí tenemos simbolizada una corriente 3, una tercera corriente saliendo del nodo A, que si observamos la rama a la que pertenece, que es esta que va del nodo A al nodo B por 3 y por 4, pues esa misma corriente es la que pasa por aquí, por esta resistencia, y es la misma corriente que va a llegar al final por acá a incorporarse al nodo B.
Entonces, esta corriente 3 pues va a recorrer toda esta rama. Entonces, eso es lo importante de estas ramas, identificar que es unas trayectorias únicas para estas corrientes. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Tomar eso como un no. Ay, me equivoqué, ya borré eso. Voy a borrar las ramas para que no nos estorben porque necesitamos el espacio para poner algunas otras cosas importantes. Ya que pudimos identificar sin ningún problema las ramas, vamos a borrarles. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas mallas tiene este circuito? Tiene 2. 2 mallas. ¿Cuáles serían? La A y la B. La A y la B. Bien. En este caso, las mallas, nosotros vamos a acostumbrarnos a manejarles no letras, sino números romanos. Les decía, en la lámina anterior lo manejamos así, con números romanos. Entonces vamos a nombrarnos nuestras mallas como 1 y como 2, romano. Entonces, esta sería la malla 1. Voy a poner aquí un poquito gruesecita. Esta sería la malla 1. Y esta sería la malla 2. Y las vamos a nombrar con números romanos. Tiene 2 mallas. ¿Qué son las mallas? Recuerden que las mallas son trayectorias cerradas. Si yo recorriera este circuito, por ejemplo, esta malla 1 romano, la recorriera desde el punto que yo quiera, la puedo empezar a recorrer. Por ejemplo, si la recorro desde este punto, voy a poner aquí un asterisco, aquí voy a empezar mi recorrido. Puedo completar una trayectoria cerrada si me muevo a través de la resistencia 2, llego al nodo A, doy vuelta hacia abajo, atravieso la resistencia 2, sigo yendo hacia abajo, atravieso la fuente de fuerza electromotriz 2, llego al nodo B, voy hacia la izquierda por esta rama, y luego llego a este punto, doblo hacia arriba y atravieso la fuente 1. Y entonces aquí estoy cerrando la trayectoria, entonces ahí tenemos una malla, exactamente como en otros casos hemos visto, una trayectoria cerrada que engloba a una serie de elementos, en este caso 2 resistencias y 2 fuentes. De la misma manera podemos visualizar la segunda rama, pero bueno, ya nos dijeron que hay 2 ramas, hay 2 mallas, perdón, que vamos a utilizar para resolver este circuito. Entonces, lo que sigue, muchachos, es que vamos a ver, a recordar cuáles son esas leyes de Kirchhoff y cómo las vamos a aplicar para resolver este circuito. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cuántas son para empezar? ¿Cuántas leyes de Kirchhoff hay? Nos mencionaron ayer tus compañeros. ¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff? Son 2, la de mallas y la de nodos. La de mallas y la de nodos, muy bien. ¿Alguna otra designación para esas leyes? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe? ¿Tiene una noción? Vamos a ver, la ley vamos a empezar con la ley de nodos, que nos dijo aquí ahorita Vanessa. Ley de nodos. La ley de nodos es la primera ley de Kirchhoff. Es la primera. Sí, la voy a simbolizar. Primera ley de Kirchhoff, así. Entonces es la ley de nodos. También se llama ley de corrientes. Porque precisamente los nodos lo que concluye, lo que podemos analizar son las corrientes que entran o que salen de ese nodo. ¿Alguien se acuerda o sabe cómo se expresa esta ley de nodos o ley de corrientes, la primera ley de Kirchhoff? Muchachos, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se expresa la ley de Coulomb? La ley de Coulomb. La ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, matemáticamente.
Se vale decir no. Nada más no guarden silencio porque nos tardamos demasiado. A ver, vamos a ver si este que viene llegando tarde sabe. A ver, acá en el chat me dicen algo. Es igual a 0 sus fuerzas. Algo así, pero no son fuerzas. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Cómo se expresa la ley de nodos? Sí lo vimos ayer, sí me lo expusieron, no me acuerdo. Sí lo vimos en el... Cero es igual a las corrientes que entran menos las corrientes que salen, ¿no? Ajá, ok. Sí, efectivamente lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que bueno, con esa expresión, que la suma de corrientes entrantes, la suma de corrientes que entran en un nodo, vamos a llamarle así, las corrientes que entran, esta E significa que entran, es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Recuerden que esta letra que puse al inicio se llama una sigma, significa una sumatoria, o una suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen de un nodo. Esa es la ley de nodos, esa es una forma de expresarla. La otra es simplemente decir que la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para resolver en un circuito, un circuito eléctrico por medio de las leyes de Kirchhoff, tenemos que aplicar en principio la ley de nodos, pero la ley de nodos la tenemos que aplicar a tantos nodos como hay en el circuito menos 1. Si aquí tenemos 2 nodos en este circuito, ¿a cuántos nodos le tengo que aplicar las leyes de Kirchhoff de las corrientes? 1. A 1. Entonces, si tuviera 3 nodos, entonces tendría que aplicársela a 2. Si tuviera 4 nodos, tendría que aplicárselo a 3. Pero como en este caso solamente tenemos 2 nodos, es suficiente con que le aplique la primera ley de nodos o la primera ley de corrientes al primer nodo. Díganme ustedes, muchachos, ¿a cuál nodo se lo aplicamos? ¿Al nodo A o al nodo B? Eso también es completamente arbitrario. Sin miedo, muchachos. ¿A cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Cuál? ¿Al A o al B? ¿El A? El A, ok, perfecto. Entonces, para el nodo A, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Me dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que entran a ese nodo A? I1 y 2. I1 e I2, entonces I1 más I2 debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles salen? Y 3. Nada más I3. Si hubiera otra, pues tendría que sumar I4 e I5 las que salieron de aquí, pero nada más hay 3. Y entonces esa es la primera forma de encontrar esta primera ecuación por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí encontramos una primera ecuación y ese es haciendo uso de esta primera expresión. También es posible usar la segunda, solamente que aquí hay que usar una convención que hay que recordar. Se consideran positivas las corrientes que entran. Voy a simbolizarlo así. Las corrientes que entran son positivas. Las corrientes que salen son negativas. Y entonces, si utilizo la segunda expresión, que es esta, y expreso esta primera ley de Kirchhoff, me dice que la suma de corrientes aquí es que entran y que salen a un nodo es igual a 0. Entonces,
Nuevamente, las corrientes que entran es la corriente 1 y la corriente 2. Como esas entran, las dos son positivas, entonces será la corriente 1 más la corriente 2. Y las corrientes que salen serán negativas, menos la corriente 3, porque la corriente 3 sale. Y la suma de eso es igual a 0. Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre esta ecuación que acabamos de encontrar en color azul y la que tenemos marcada con el número 1 en color rojo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se La ve o no se corriente ve? 3 que está igual, que está igualada en la La primera y en corriente la 3 segunda que está está. igualada. Pero si yo la quitara de aquí y en lugar de ponerla, de dejarla ahí, la pongo de este lado del signo igual, ¿qué pasaría con esa corriente 3? Pasa Pasa restando. como un negativo. Pasa restando, entonces me va a quedar que la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3 va a ser igual a 0 porque ya no quedó nada del otro lado. Y entonces, si se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo que abajo. ¿Sí o no? Es exactamente lo mismo que pusimos aquí en azul. Entonces, son solamente dos formas de expresar esta misma ley. La que mejor nos acomode, la que mejor entendamos, la podemos usar. Ya sea que sumemos las corrientes que entran y las igualemos a las corrientes que salen, o simplemente sumemos todas las corrientes considerando que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que entran son negativas. Y de esa manera podemos sin ningún problema llegar a establecer una primera ecuación que nos va a permitir resolver este problema por medio de la primera ley de Kirchhoff o la ley de nodos o la ley de corrientes también se llama. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Tenemos tenemos un minuto en el reloj, muchachos. Cuando se termine esta sesión nos reconectamos para continuar. Vamos a ver ahora cómo vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en este circuito para resolver este problema. Y la pregunta es, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿cómo se llama esta segunda ley de Kirchhoff? Ya me dijeron, creo que hace rato ya, cómo se expresa, cómo se nombra esta segunda ley de Kirchhoff. ¿Ley de tensiones o ley de mallas? Ley de tensiones o ley de mallas, muy bien. Vamos a ir escribiéndolo eso aprovechando estos segundos. Ley de tensiones. O voltajes, alguien le llama. Es válido. Ley de mallas, también. Y también alguien las nombra como la ley de las caídas de tensión. Esa también lo vamos a encontrar nombrado por ahí. Entonces, muchachos, nos reconectamos en cuanto se termine la sesión, por favor, para continuar.